Buenos días, Eh, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Barjavi, a este capítulo especial. No es parte de la cuarta temporada, sino que pasaron cosas, pasaron cositas y decidimos reunirnos a hablar porque creo que es de los pocas veces que hemos decidido atacar, o sea, hablar de un tema cuando todavía es tendencia. Siempre que hablamos de un tema nos atrasamos full y después hablamos de eso cuando ya nadie habla de eso. Esto significa que tenemos muy mala planificación o simplemente, no sé, no nos gusta hacer mainstream. Pero esta vez sí toca hacer mainstream porque es un tema un poco delicado de lo que está pasando en Ecuador y sí queríamos hablar un poco de eso. De Mali y el día. No, no, mentira, perdón, estoy confundiendo en Pues realidad. esta vez el Emilio prendió la batiseñal a tiempo, más bien la bat habit señal a tiempo. Atún. Literal, literal. Sí. Pero, Sí, pero, pero y bueno, también te digo sí. cuál es, para ser justos, hemos tenido mala suerte, porque siempre que nos vamos de vacación empieza a colapsar o el Ecuador o hay algún mayor evento mundial. Sí, sí, Así sí. que, Pero esta vez no, esta vez volvimos justo cuando está colapsando el Ecuador. loco, pero no se suponía que íbamos a volver, creo. Creo que No, teníamos no, una no semana más deberíamos de estar aquí vacación. conversando de este tema. Es la Ajá, realidad, exacto. no deberíamos estar hablando de este tema. Pero aquí De hecho, estamos. ¿sabes qué? Creo que, para contarles un spoiler, tal vez creo que el primer capítulo de la siguiente temporada iba a tratar de Attack on Titan o de Evangelion. Y bueno, Spoiler. pasaron cosillas. Probablemente sí, probablemente sí. Pero hay que buscar invitados porque no sé si lo vamos a hacer solos, así que no sé si va a ser la primera, podría ser la primera, honestamente, pero bueno, ya veremos. Sí, sí, así que sí. Esta vez no vamos a hacer como Evangelion y empatear el episodio de Evangelion hasta el capítulo 20 de la temporada, sino probablemente va a estar entre los tres primeros, lo prometo, de mi parte. Pero bueno, volviendo al tema, sí, el Ecuador está sumido en otra crisis, otra vez. Eh, ¿Qué Sorpresa, pasó, José? sorpresa. El Ecuador sumido en otra crisis. Ya no, esto ya no es Liter- sorpresa, loco, ya no es noticia. Ajá, literalmente iba a decir que vivimos en estado de crisis, loco. Creo que ni siquiera es oficial que va a volver. No, mejor dicho, van a volver los apagones creo que desde finales de febrero ya confirmaron y es como bueno, nos ¿Alguna pueden vez dar se aunque sea una terminaron? buena. Pensé que seguían desde Sí, diciembre. se terminaron desde que entró al poder, a ver, no sé si fue desde el 15 o desde que asumió el poder Danielito Noboa, una de dos. Más conocido como Quaker, pero sí, sí, sí. Pero bueno, la crisis, El vamos a hombre ir poco a cuáquer. poco, vamos a ir hablando de esto, El pero hay que hombre dar un cuáquer, poco de contexto por si han supervillano. estado perdidas, luego que hayan estado perdidas, Espera, pero espera, para la audiencia Emilio. internacional. Perdón, Ricky. Héroe o amenaza. Sí, El exacto. hombre, Tiene que ser héroe o villano, el hombre cuáquer. Creo que ese va a ser el nombre del episodio. héroe o villano. Cargos. Al fin, Pero bueno, al fin logro nombrar un episodio. Yes. a ver, entonces, para los que no saben de lo que está pasando en el Ecuador, aunque seguro que lo saben, porque el otro día estaba pasando por las calles de Barcelona y me detuve a ver los diarios y salíamos de la portada y fue como que estoy triste y enojado a la vez. Como feliz estoy feliz y triste a la vez, como ese meme de Ralphie de los Simpsons. Era como que quiero el Emilio, Ecuador en la primera plana, pero no por los motivos que quisiera, maldita sea. querías decir triste y feliz, pero el Emilio, su emoción de falta en vez de feliz es enojada, así que por eso dijo triste y enojada. Desde el colegio, el Emilio creo que quiere, cuando se siente feliz, en realidad solo se siente enojada. Sí, sí, es Qué verdad. Así verga, me que, siento feliz en Ecuador. pero había una explicación fisiológica para eso, ¿no? ¿Te acuerdas, Emilio? No, no me Ah, acuerdo. Tú mismo por dijiste supuesto. que tu corazón estaba muy cerca de... Ah, sí, sí, sí. Muy cerca del trasero. Es verdad. Sí, sí, En es fin, cierto. Tengo un recuerdo chistes de Facebook viejos de que, eso, que no de se van. burlándome de ese chiste cuando con José estábamos en clase de Humanity. Le Ajá. preguntó,
Oye, José, y hay que hablar de Napoleón en el examen, y dijo, no, es Revolución Francesa, así, y ahí le digo, pero Napoleón era enano, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir, José? Y ahí empezamos a usar este chiste un poco más recurrentemente, pero bueno. Dejen de Bueno, desviarme, maldita sea, ¿pueden dejarme explicar la maldita situación? sigue. Em, bueno, todo empezó cuando nuestro narcotraficante más famoso se marcó un Pablo Escobar a la ecuatoriana. ¿Sí o no? Pito Páez. O Fito y los Pitipaldis. Aunque teóricamente Fito y los deberíamos decir que tiguerones. todo empieza con la muerte de la licencia. Mijo, todo empieza Eh, cuando. Todo empieza cuando nos dolarizamos o cuando. A De ver, hecho, vamos a realmente ajá, donde espérate. comienza. Esto es como en cómo conocí a tu madre. ¿Qué tan atrás quieres ir? Ajá, Podemos encontrar una exactamente. explicación a la gran mayoría de cosas, pero Ya, ¿qué ya, tan ya. atrás quieres ir? Voy a empezar como que todo comenzó cuando la madre de Eren Jaeger, no, mentira. Eh, eh, todo Todo comenzó así comenzó en en corto. 1534. Todo comenzó todo, todo lo de esta semana todo lo de esta semana comenzó cuando alias Fito, quien es el narcotraficante con más poder y el más famoso de Ecuador, escapó de la cárcel. Creo haber leído un informe que decía que tuvo problemas de salud y ahí es cuando se escapa, pero se escapa, y entonces nuestro querido Danielito Noboa, el nuevo presidente del Ecuador, decide hacer un estado de excepción que dura 60 días para controlar el estado de la nación, el problema. Y al otro día, unos, no sé si decir los terroristas, porque no lo son, entonces no sabría cómo etiquetarlos, por así decirlo, pero digamos unos miembros ¿de qué grupo? ¿De los choneros? ¿O no se sabe quiénes fueron los que entraron al canal de televisión? No se Yo sabe. quiero ahí hacer una aclaración. Técnicamente es medio extraño. Creo que sí se les puede declarar terroristas. Creo. No estoy muy seguro. Loco, Pero sí, no. la definición de terrorismo está en, ¿cómo se llama? En, en todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Porque es como Mm, que ujú. desde el punto de vista, digamos, de Estados Unidos, la mitad del Medio Oriente creo que son terroristas. Desde el punto de vista de todo el Medio Oriente, creo que Estados Unidos es terrorista. Ahora, en este caso del Ecuador, desde el punto de vista de quién es terrorista, creo que va a terminar siendo definido por los medios, obviamente por los hechos que transcurren. No digo que los hechos no tienen punto, pero es en sí como que hasta cierto punto, una herramienta mediática y terrorista, y terrorista, una herramienta mediática y política, un poco esto de dar definiciones de terrorismo. Es más, nosotros es El más otro fácil, día, podríamos dar nuestra propia definición de quién es un terrorista. espérate un segundo. Creí que ibas a decir la palabra favorita del canal, narrativa. El Esteban, el doctor Diepeto el otro día hizo caer en cuenta de que decimos narrativa muchas veces, entonces, Todo es una narrativa. exacto. Gracias, Noam Chomsky. Los malditos posmodernistas. Y sí, a mí tampoco me caen tan bien. Malditos Pero no posmos. por las razones que creen. No me asocien con esos otros manes. En fin, sigue, Emilio, sigue con tu historia. Olvidé de mencionar que antes de que entraran a ese canal de televisión hubo algo que pasó en la General Ruminavi, que yo no estoy nada enterado. O sea, sé que pasó algo, solo no sé qué pasó de cosas además, porque vivió ahí, vive cerca de ahí, pasó por la calle, así que creo que no puedo dar más detalles de esa parte del día, que yo tengo bloqueada esa parte de la información. Un terrorista pasó por arriba y disparó un rayo láser de sus ojos. Ah, no, espérate, lo de la General Rumiñahui. Ah, pusieron una bomba en la noche, aparentemente, en una de los puentes peatonales antes de llegar al Trébol. Ya, perfecto. Ahora sí puedo seguir cronológicamente con lo que pasó. Entonces, estos terroristas... Espérate. Espérate un segundo. Antes del canal de Chugo, full actos terroristas. Pusieron una bomba en un basurero en Cuenca.
En Loja incendiaron carros. Esmeraldas es de Esmeraldas. Esmeraldas es el ejemplo de qué sucede cuando a un gobierno le vales verga. Em, ¿Qué más pasó? Creo que en Guayaquil hubo algún atentado, en el puente del Huambra pusieron una bomba, quemaron unos carros en Calderón y en Calderón también secuestraron un policía. Creo que eso sería un resumen de lo que pasó la noche antes. Como vieron cositas. Pero bueno, entonces entran estos terroristas criminales, como quieran decirlo, y empezaron a amenazar en vivo a los periodistas que estaban en una transmisión en directo y que querían dar un mensaje al país. Después, afortunadamente, entró la policía y logró salvar la vida de los periodistas y los trabajadores que están en ese canal. Por suerte no pasó a mayores. Pero mientras eso pasaba, se empezaron a ver eh, que intentaban controlar la ciudad de Guayaquil prácticamente. Tampoco sé mucho detalle, porque realmente no sé qué estaba haciendo ese día. No me acuerdo bien qué estaba haciendo ese día. Pero sí, lo que a mí me contaron fue que se intentaron tomar Guayaquil. Y en Quito también han habido coches bomba, cerca de donde viven familiares muy queridos cercanos de mí, explotó un coche bomba, por ejemplo, y han habido así sucesos a lo largo de la semana en, en Ecuador. Las acciones que ha decidido tomar el gobierno de Daniel Noboa, primero es decir que ponerse en una mezcla entre Bukele, perdón, copiarle el estilo a Jan Topic, que los que saben de los candidatos de Ecuador, Jan Topic era el candidato Bukele de Ecuador y Guillermo Lazo en el sentido comunicativo del manejo de gobierno, también de poner estado de excepción por cualquier cosa que pasa, y de Jan Topic en el estilo de decir básicamente cosas que no tienen mucho sentido, como decir que para enfrentar a los criminales de este país lo que se necesitan son huevos de avestruz, que eso no tiene sentido, pero bueno, eh, cositas. Dime, José. Nada, yo quiero hablar una pequeña anécdota del estado de excepción, y es que Ecuador ha vivido en estado de excepción desde Lenín Moreno, desde ese fatídico 2019 que hubo las protestas cuando subió el combustible. Desde ese momento, eh, no sé, hemos vivido creo que al menos un estado de excepción por año, en algunos años hubieron dos, Valga pero ha decir que sido, muchos de ellos fueron por COVID. Valga decir. eh, ajá, vivimos un año en COVID, pero en orden yo creo que está COVID, protestas contra el gobierno y luego algún tema de seguridad. El tema es que Lenín Moreno puso de moda prostituir el estado de excepción. Ahora, ¿qué sucede cuando prostituyes algo que debería ser muy excepcional, como su nombre lo dice? Deja de funcionar. El estado de excepción debería, en teoría, ser un mecanismo muy particular, muy específico en el cual se pierden ciertos derechos. Desde la reunión se pierde el derecho, creo que a decir que no entren policías y militares a tu hogar. No me acuerdo exactamente cuál es el nombre de eso. No soy abogado, por suerte. Y, o sea, y esos pequeños detalles. El tema particular de esto es que muchos expertos sí dicen que después de declarar tu décimo estado de excepción ya pierde efecto. No digo que hayamos declarado 10, ya voy a darles la cifra en unos minutos. Pero el tema es que al haber perdido la efectividad que debería tener este tipo de mecanismos, literalmente sucede lo que está pasando ahorita. A todo mundo no le importa el estado de excepción. Dicen, ya es la quinta vez. Y lo mismo sucede en las cárceles. El problema de todo esto es que eh, el estado de excepción es usado primero para salvaguardar la cabeza del presidente en caso de protestas, para poder mandar a la gente a sus hogares en el caso del COVID. Pero en el caso de estas bandas organizadas han sido intentos por recuperar las cárceles y el tema es que
El otro día estaba escuchando que ya casi llegan 600 personas masacradas en una cárcel por estos ataques. Y no sé cuántos programas hemos hecho de este estilo, así que ya es cansino estar hablando de la misma huevada. El estado de excepción al final del día no sirve porque hay muchos problemas de fondo en el tema de las cárceles y me parece súper interesante que la propuesta actual del presidente es construir otras dos cárceles en vez de potenciar las que tienes o solucionar los problemas en las que ya tienes. Quiere poner dos cárceles más y es pero pana, primero recupera las cárceles que tienes, ahorita no recuperas y por más que digan, no, es que ya pueden entrar. No, es mentira. Los tipos siguen teniendo armas dentro de la cárcel, los tipos siguen teniendo celulares, siguen teniendo internet. No me molestes, nunca he recuperado la cárcel. Desde que Lenín Moreno comenzó a desmantelar el Estado, no se ha recuperado la cárcel. Las cárceles son los centros de negocio de esta gente. Y es la triste realidad, y es el problema que creen que con un estado de excepción pueden solucionar. Pues el problema es que no. En vez de invertir lo suficiente en tratar de arreglar las cárceles, quieren negociarse y feriarse privadamente sus megacárceles como una manera de tratar de solucionar y no sabemos si eso termina solucionando el problema porque siguen las cárceles perdidas o lo que único que vas a hacer es construirle dos centros de negocios nuevos a las mafias. Porque eso es lo que es un centro de negocio, es como el Wall Street ecuatoriano. Viene a ser exactamente la misma cosa. Ese ataque a Solo Wall que Street fue un poco gratuito, pero me gusta. Sobre todo porque es saludos culpa a de Nueva Wall Street York. toda esta situación, así que sí. Sí, indirectamente sí es culpa de ustedes, malditos desnifadores de coca, pero bueno, continúa. Saludos a todos los que se pegan coca. Esto no les va a cambiar, estoy seguro. Dudo que cualquier persona en el mundo deje de aspirar coca solo porque ven que el Ecuador se está yendo a la verga, tanto dentro como fuera del país, ojo. Pero sí, supongo que Ojo. esto es en parte su culpa. Bueno, ya aclarado esa parte, sí, iba ahí justo entonces Daniel Noboa empezó a explicar. También siento que los estados de excepción lo utilizan mucho para intentar pasar leyes que la asamblea no te deja. Guiño, guiño, Guillermo Lazo, y creo que de cierta forma, aunque tengo entendido que esta ley económica que quiere pasar Daniel Noboa ya está aprobada por la Asamblea Nacional, que fue algo un poco milagroso, pero una de las soluciones sí de Daniel Noboa es sí construir cárceles, las cárceles más grandes, una en Pastaza, por cierto que la población de Pastaza ha pedido que se le consulte, porque ellos no quieren una cárcel ahí. Porque, vamos, qué persona sensata quiere una cárcel en su ciudad viendo todo lo que está pasando en las otras. Y también subir el IVA al 15%. Pero que el grupo Novoa, la bananera Novoa, pague los 86 millones de dólares que le debe la CRI, no, muchas gracias. Que los ciudadanos paguen el 15% de los impuestos. Eso sí, aprobado. Pero bueno, creo que ese es el breve resumen que podemos dar sobre lo que ha pasado estas últimas semanas en Ecuador. Y ahora sí podemos hemos hablado un poco muchas veces en este podcast de las razones por las que ha pasado esto en Ecuador, eh, la falta de legalización de algunas drogas, la falta de regulación, la falta de soluciones de las crisis carcelarias que empezaron allá por 2020. Pero creo que nunca hemos hablado a profundidad como el desmantelamiento, como bien lo dijo José, del gobierno de Lenín Moreno, como un acto de venganza hacia el gobierno de Correa, porque yo creo que siempre hemos sido honestos de acá en este podcast, a pesar de que somos muy, muy de izquierda y muy comunistas, no somos correístas, pero sí creo que tenemos la suficiente honestidad para decir que el gobierno de Correa hizo muchas cosas bien. Y una de esas cosas que hizo bien, que para mí es una de las cosas por las que mucha gente eh, no entiende bien el problema en el que está Ecuador metido, es que dio muchas oportunidades a la gente empobrecida. O sea, ahora, como hablé con alguien, es mucho más fácil
para un niño de Esmeralda encontrarse con una pistola y la matar a otra persona y cobrar y darle de comer a pues, su familia, que un plato de comida conseguido bien, digamos, honoradamente, y una buena educación, es mucho más difícil eso. Y mucho más fácil conseguir un arma, mucho más fácil convertirse en, en parte de un grupo narcotraficante. Porque le da lo que el gobierno no le da, posibilidades de salir adelante. Y también hay el otro lado que es las cárceles. Las cárceles son importantísimas en todo esto, porque es un centro de operaciones y también es un centro de reclutamiento, porque ¿tú cómo esperas sobrevivir en la cárcel si no te unes a un grupo? Si eres alguien neutral, vas a ser una víctima. Y es verdad que igual todos van a ser una víctima ahí, porque tarde o temprano todos van a morir ahí, o gran parte de ellos van a morir, como llevado pasando desde el 2020, 2021, cuando empezaron las primeras crisis carcelarias. Y bueno, yo creo que es una de las cosas. Pero yo les mandé a Richie y a José por WhatsApp un poco un tweet que decía que la situación de las drogas en Latinoamérica no es solo el resultado de una ideología, o sea, no es un resultado del socialismo ni solo del neoliberalismo, sino también de todas las personas que tienen poder económico y que se eh, usan cocaína. Así que yo quisiera preguntarte, Ricky, que me ayudes a la audiencia un poquito a entender por qué si es culpa del neoliberalismo toda esta situación. O sea, cómo podemos explicar que en realidad sí es algo ideológico el problema de las drogas. Que sí hemos hablado también un poco cuando hablamos de Colombia, del Plan Colombia, pero bueno, podemos creo que profundizar un poco más ahora. A ver, todo comenzó en 1534, cacho, cacho. Es más, ni siquiera sé si esa es una fecha real, pero eh, el problema es que una declaración, digamos, como este tweet, ¿no? Que si bien tiene cierto aspecto de realidad, en el sentido de que no puedes reducir todas las explicaciones a una ideología, ya sea económica, política, lo que quieras llamarle, ¿no? Eso también es una reducción de la realidad a algo absurdo, a algo estrictamente ideológico. Pero no se puede ignorar el contexto, digamos, económico-social dentro de lo que esto está sucediendo. Y muy importante decir el contexto histórico de los últimos años, ¿no? Entonces, cuando decíamos, bueno, ¿y dónde empezamos, no? Empezamos desde el feriado bancario, empezamos desde la transición del gobierno de Correa hacia los otros gobiernos que han venido recientemente. Empezamos desde antes, o sea, desde el Plan Cóndor, bla, 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 la guerra de las drogas entre Estados Unidos y los carteles que estaban más establecidos. Entonces, es complicado decir exactamente dónde empieza, pero lo que sí podemos decir es, por ejemplo, hablando estrictamente de el mercado de las drogas, no tanto el consumo como tránsito, todo lo que está claro es que el Ecuador ha servido como una nueva ruta para los carteles más importantes, ya sea en México, donde sea. Eh, y lo que eso significa es que está esta dinámica, digamos, del norte-sur, ¿no? Es una dinámica que ya hemos visto claramente a través de la historia, empezando, digamos, con Colombia, si es que estamos hablando estrictamente de los problemas con la droga y las guerrillas, pero podemos expandir, en este caso, si queremos hablar más del modelo económico, digamos, del neoliberalismo y todo, que es el modelo económico que dominó el final del siglo XX. Ya se podría decir que eso ha cambiado, realmente no creo que estamos aún en un neoliberalismo, creo que es el periodo económico en el que hemos entrado, económico y político, ya es algo diferente, desde tal vez 1900, no, desde el 2020 más o menos así. Yo creo que ahora estamos realmente en algo diferente, pero aún podemos ver los estragos del neoliberalismo, ¿no? Y lo que es eso es este abuso, ¿no? Del sur global
y de países como el Ecuador, que por su dependencia, ¿no?, económicamente, ha resultado de, podríamos decir, la catástrofe económica de los años 90, mucho de eso teniendo que ver con políticas neoliberales, ha resultado en un Estado fallido, que es realmente eso, es un Estado fallido prácticamente lo que tiene el Ecuador. Y eso facilita mucho este tipo de actividad ilícita, ¿no? De crimen organizado. Y el Ecuador se había salvado, la verdad. Yo creo que más que nada, solo porque es medio, eh, como que vale verga un poco en el mundo político y de las drogas de Sudamérica. Hasta este punto había sido pequeño y se le podía ignorar, no había mucho que hacer ahí. Pero ha habido cambios recientemente, por ejemplo, creo que Colombia se ha puesto un poco más las pilas de lo que es el manejo del narcotráfico, todo. Eh, y lo que Pues eso significa interesante. es que ahora Espérate. el Ecuador, siendo un punto más débil, sí se vuelve algo más atractivo, ¿no? En este sentido, en este eje económico, estrictamente hablando de las drogas, ¿no? Económico. Entonces, el hecho de que sea un Estado fallido facilita, ¿no?, estos cambios. Y como tú decías, Emilio, desde la microeconomía a nivel de Esmeraldas, una ciudad abandonada por el gobierno, donde las oportunidades económicas son pocas, hasta yéndonos a los aspectos más macroeconómicos, que es como la deuda que tiene el país y que no, Grupo Novoa, como estábamos diciendo, no pueden cobrar, loco, porque el gobierno vale y está en las manos de estas mismas élites económicas. ¿Qué significa eso? Que eso resulta en la destrucción del Estado, la falta de oportunidades económicas, un mercado laboral desastroso y todo eso dentro al mismo tiempo dentro del contexto global económico, ¿no? Que con José ya hemos hablado bastante de los problemas de un país dolarizado que no tiene control sobre su propia política monetaria y encima de eso dependiente, ¿no? O sea, de modelo agrario exportador prácticamente. Entonces, si es que le ves en ese contexto, podrías hacer un buen argumento que todo tiene que ver con los últimos 20 o 30 años de política económica y mucho de eso siendo neoliberalismo. Yo quería mencionar un poco del contexto para completar lo que dije antes de los estados de excepción, un poco de Lenín Moreno y finalmente un dato adicional del tema de Colombia, porque lo que mencionaste sí es importante. Verán, aparentemente hubieron 33 estados de excepción desde Lenín Moreno. Yo mismo creí que era una cifra exagerada decir más de 20, pero sí hemos vivido Qué en denso. estados de excepción estos últimos años. Gracias, Lenín Moreno. Ecuador, Ese- estado de excepción. de hecho, verás, si es que me equivoco, Lenín Moreno propuso 12 y de ahí 18. Lazo sí le ganó. Lazo hizo 18, pero es 18-12 y ahora vamos con nuestro buen amigo Novoa. Ya, ese es un punto. El otro punto es de lo que yo estaba leyendo. Existe como que una mezcla, como que de. Es como una sopa macabra todo lo que sucedió. El primer punto es lo que decía Ricky, de tener unas zonas muy empobrecidas, la facilidad que tiene el dólar y un país como Ecuador que no tiene regulaciones fuertes en la banca y otras entidades, facilita el lavado de dinero. Hay estudios, de hecho, que hablan justamente de qué tanto aporta el lavado de dinero para Ecuador. Y esto ha venido sucediendo desde que se dolarizó, o sea, no es ni siquiera algo de Correa ni nada por el estilo. Eh, de Correa y Lenín Moreno hay dos como que anécdotas importantes. La primera es, Correa hizo un proceso de regularización de bandas en su determinado momento, que fue algo muy controversial, porque obviamente lo que tú estabas haciendo era legalizar una banda, pero justamente encajó, por así decirlo, con el boom del petróleo, en ese momento creo que entre el 2009 y el 2011, y como encaja en esta lógica, pudieron iniciar como que un programa social en el cual,
o sea, reintroducían a las personas que estaban en las bandas a empleos y trabajos vinculados al turismo. También se les vio como una forma de acceder a ciertas zonas peligrosas que estaban controladas por las bandas, ya con esta figura un poco más legalizada en teoría. Con lo cual, es como que se decidió atacar el problema desde otro enfoque, desde un enfoque más holístico. Es verdad que puede haber sido por el boom económico, puede haber sido por este proceso, pero el punto es que llegamos a ser uno de los países más, no sé si el país más seguro de América Latina, pero al menos uno de los tres países más seguros, llegando a un casi 5,3 muertes por cada 100.000 habitantes, que es la cifra en teoría de seguridad, un poco que se usa, el indicador de seguridad que se usa de manera internacional. Y ahí llegó Lenín Moreno. Lenín Moreno se enfrentó a una situación con petróleo más, o sea, como un precio mucho más bajo del petróleo, una intencionalidad de destruir completamente todo lo que fue el correísmo y otras cosas que realmente pueden o no pueden haber, aquí sí uso como que una errata, puede o no puede haber influido de manera grande. Una de ellas fue la reforma a la función judicial. Él básicamente, y también a la función de seguridad pública. Lo que hizo él básicamente es darle a la policía militares y a la función judicial más de independencia, porque antes tenían como que una relación mucho más estrecha o sea, con el centrado al gobierno. El tema es que en ese proceso también se cargó a una que otra institución que estaba colocada, y obviamente hubo una reducción en 2019 de como 10% del presupuesto de la Policía Nacional. Como digo, puede o no puede haber generado una influencia este punto, que fue básicamente pasar de 5,6 muertes por cada 100.000 habitantes a 6,3 en apenas un año, y, perdón, en 2021, y a llegar a 40 en pleno 2023. O sea que ha sido como que un desarme sistemático de las instituciones públicas. Y a eso hay que sumar un punto adicional que mencionaba el Ricky con Colombia. No es, sí, Colombia realmente comenzó también a manejar con otro enfoque el tema de las bandas. Como ustedes saben, tienen un grupo paramilitar llamado las FARC, que tenía vínculos, que algunas disidencias tenían vínculos con el narcotráfico. Entonces, no sé si saben, pero se inició un proceso de pacificación, un tratado de paz con las FARC para poder, eh, no sé, conseguir la paz que ellos querían. Se olvidaron del Plan Colombia, que terminó con muchos falsos positivos, y pasamos a un enfoque en el cual dijeron, ok, sabes que básicamente hagamos que las FARC pueda reintroducirse a la sociedad. ¿Qué sucede? Que había grupos y disidencias de las FARC que tenían vínculos con carteles, y por lo visto para ellos fue más fácil entrar en una zona gris que vendría a ser San Lorenzo y Esmeraldas en general, porque estaba abandonada completamente por el Estado. Como dije, prácticamente creería, como ustedes dicen, desde el terremoto, en el cual ya se enfocaron más en Manabí, probablemente Esmeraldas quedó muy, muy, muy aparte. Entonces, como que es una mezcla de varios temas. Esto explicaría, por un lado, el tema de haber perdido lo que se refiere a Esmeraldas. El presupuesto puede explicar en cierta medida cómo perdimos las cárceles, y la independencia de la policía, los militares y la función judicial pudiera explicar cómo se colaron tantos narcogenerales y cómo llegamos a un punto donde hay tantos jueces involucrados en casos de corrupción vinculados al crimen organizado. Pero de la misma forma, esto es una conjetura, es como básicamente como una correlación, pero la correlación no necesariamente explicaría una causalidad, puede haber otros factores. Eh, pero si ponemos, yo creo que el tema de las FARC es muy, muy, muy importante en lo que está sucediendo. Y sí, definitivamente quitarle el presupuesto al Estado, a la parte pública, termina sucediendo esto.
termina sucediendo esto y a eso le sumas una negligencia completa del gobierno de Lasso que no hizo nada porque se quedó se quedó 2 años y medio o año y medio, no, 2 años y medio comprando chalecos antibalas que creo que nunca llegaron. Entonces tienes realmente una negligencia por parte del Estado muy marcada. Vuelvo a insistir, yo creo que de la misma forma que el tema que hizo el correísmo de la legalización de las bandas puede haber funcionado en cierta medida, también puede haber creado un espacio mucho más ambiguo para que estas otras bandas proliferen de otra manera. Eh, Puede haberse dado. Todo es un proceso continuo, pero lo que es realidad es que desde el 2017 tienes un despunte de las muertes violentas en el Ecuador, pero es muy exagerado. Para darles un poco de contexto, que cuáles son las tres, digamos, los tres grupos, las tres organizaciones criminales más importantes de Ecuador. Nos hablaba un poco, los choneros es la más importante, es la primera que aparece y está en el, o sea, está operativa desde los años 90 en Manaví, los choneros, se llaman así porque son parte de la ciudad de Chone. eh, y es muy interesante que ellos primero empiezan, primero con las FARC, ¿no? Por su cercanía a Colombia, porque recordemos que Colombia y Perú son son los países latinoamericanos con los dos más grandes productores de cocaína en el mundo. Y los choneros empiezan pasando la cocaína por Ecuador. Es más, cuando se hace la famosa infame entrevista de Xi Jinping con se me fue el nombre del famosísimo capo mexicano del cartel de Sinaloa, que también se escapó de la cárcel y después lo atraparon, Chapo ¿cómo se llama? Guzmán, el Eso, el Chapo. Chapo Guzmán, así es. Eh, entonces ellos después se ligan a ese cartel y desde entonces empiezan a, a trabajar aún más activamente con ellos. Pero desde la época o sea, en esta entrevista se cuenta que ellos empiezan a trabajar con el cartel de Sinaloa en 2008-2009, cuando era el gobierno de Correa, cuando efectivamente, como nuestro amigo José bien lo dijo, Correa legaliza, entre comillas, legaliza, no, no entre comillas, efectivamente legaliza las pandillas. Em, esta organización hace un beneficio de alrededor de 120 mil millones anuales. Esa es la primera. La segunda son los lobos, que son una segunda rama que sale a partir de los choneros. Son 8.000 personas. Desde el 2016 son aliados para otro cartel mexicano que se llama el Jalisco Nueva Generación. Esta banda, junto a otras que son más pequeñas, que son los Chone Killers y los Tiburones, han formado una organización llamada Nueva Generación, que es lo que empiezan a intentarle disputar los territorios de los choneros, porque recordemos que los choneros llevan mucho tiempo siendo la principal organización criminal del Ecuador. Y es importante mencionar esto, que son de dos carteles diferentes, porque si es que alguna vez han visto algún documental del narco, alguna famosa novela de narcos de México, que habla mucho de cómo se dan las rivalidades durante los 90, a principios del 2000 y 2010, cómo se hacía esa guerra de bandas dentro de México y después en Colombia. Eso sigue sucediendo, esta rivalidad entre carteles mexicanos sigue sucediendo. Lo que pasa es que ahora pasa en Ecuador. Esas rivalidades entre carteles mexicanos tienen sus aliados aquí en Ecuador que se siguen disputando el territorio. Eh, Eso es muy importante que hay que comprender. Es una rivalidad por territorio, una rivalidad por territorio y por obtener las rutas de cocaína. El tercero también es los lagartos, que creo que es la más reciente, pero llevan unos 10 años de operando. Los lagartos son uno de los grupos con los que se le, se le acusa de haber matado al actor televisivo Efraín Ruales en 2021, hace 2 años. La banda tiene una presencia de 35 cárceles en el país y son como que las tres más grandes, ¿no? Pero también tenemos, como también hemos dicho, la mafia albanesa que lleva en el país operando desde 2009, pero también en Manta. eh, Ahí está el famoso Rasquiña, el líder que en 2011
fue empezando su historial criminalístico, por así decirlo. Y eso es un poco un resumen de los, digamos, los grupos criminales más importantes que hay en Ecuador, un poco de su historial, un poco de cómo se han ido ligando, ¿no? a los, al término exacto que hay que darle, que es un crimen organizado transnacional, ¿no? Es como que si Disney tendría franquicias en Ecuador, básicamente, pero de cocaína. O sea, tendría franquicias en Ecuador. Vamos, todos sabemos que Disney es un frente para el cartel de Jalisco, probablemente. Mickey Mouse se le Cacha. nota. Mickey Mouse Oye, ya pasó a ser de ajá. dominio público. Cachas que si pudiéramos usarlo legalmente. Deberíamos usarlo para este episodio, solo por joder. Pero algo que quiero, o sea, me imagino que íbamos a tocar un poco más de este tema, pero yo tengo una duda, sí, detrás de todo lo que está pasando, ¿no? Si hay una duda que no me deja dormir en las noches. Y es las acciones de Novoa, específicamente, ¿no? El estado de excepción, y de ahí, sí, después de eso, cuando reaccionan las diferentes organizaciones criminales del estado que puso algo más, ¿no? No sé cuál era el término, pero el mundo era estado de excepción y de ahí se cambió a guerra interna o guerra civil, cualquier huevada. Pero en fin, ¿ustedes ven esas acciones como algo que sí realmente fue lo que desató estos eventos? Obviamente ya hablamos de la sucesión de eventos, digamos, independientemente, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ahorita, y especialmente porque hemos visto este paquetazo que el gobierno está mandando, ¿hasta qué punto hay como que un cierto nivel de intencionalidad, tanto del gobierno como de oportunismo? ¿Y cuál es como que el verdadero origen de esas acciones? Entonces, lo que estoy tratando de decir es, no va, pone el estado de excepción, obviamente, después de que se man se fuga, bla, 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 empiezan a pasar huevadas en las cárceles, todo, y eso les emputa a los manes. Entonces, de ahí eso, empiezan a hacer terrorismo en todo el país, y de ahí el man mete el estado de guerra civil o lo que sea. Y de ahí, después de eso, empieza a pasar todas estas medidas de subida del IVA, que vuelve a entrar Estados Unidos con más presencia al Ecuador militarmente. ¿Qué otra cosa pasaron recién? Bueno, todas las otras huevadas que estaban pasando, las nuevas cárceles, bla, 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 bla. El Entonces Tratado es de como Libre que Comercio con China. Pero bueno, el eso no Tratado de creo que Libre tenga. Comercio con China, nada de No eso tiene tiene que mucho ver que necesariamente directo con esto, ¿no? O sea, sí se puede hacer un argumento de que son diferentes maneras de recaudar fondos para poder ampliar el cuerpo militar del país. eh, pero detrás de todo esto es como que ustedes de eso le ven estrictamente como oportunismo de Novoa diciendo, oigan, qué denso, no sabíamos que esto iba a pasar, pero ya que está pasando, pasen ahorita todas las leyes que sabemos que va a estar cagado pasar después. O hubo como que hasta cierto punto, eh, digamos, esto de, sabemos que esto probablemente les va a imputar y realmente les va a afectar a los carteles. Entonces, si es que va a haber esa reacción y va a haber una cierta como que escalada de violencia, entonces vamos a tener cierto control para poder pasar estas medidas. ¿Sí cachan? Como que dónde empieza el movimiento, porque suena full paranoico esta idea de eh, que Novoa hasta casi haya causado hasta cierto punto, ¿no? La violencia militar, o no militar, sino la violencia en general que se desató. Pero tú tienes que imaginarte que el país tiene, aunque sea cierto nivel de inteligencia militar, ¿no?
O sea, los manes no pueden ser tan estúpidos que van a hacer algo y no tenían ni idea que iban a causar ciertas reacciones. Y más que eso, el hecho de que después de eso siguieron acciones políticas tan rápidas como esto del Tratado de Libre Comercio, IVA, bla, 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 pues apería fue bien pensado por parte del gobierno de Noboa, digamos, políticamente, o fue simplemente como que una estupidez y una coincidencia del man. O sea, hizo algo estúpido y apareció una oportunidad ahí que no sé si es que el man esté realmente intentando combatirles o fue como que no de suerte, porque obviamente es una situación dura también para el gobierno, pero a la final sí creo que esto le puede beneficiar políticamente, no solo porque pasan leyes, sino también porque bastante gente le podría terminar viendo a Novoa como este presidente mano dura que nos hacía falta, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿cuánto de esto fue intencional? ¿Cuánto de esto fue coyuntura? ¿Cuánto fue simplemente estupidez? ¿Y dónde existen o no conexiones entre la violencia que se desató y las leyes que se pasan después, subsecuentemente? Yo creo que todos quieren aprovechar este momento, Novoa no es la excepción. Y sabes que, a ver, creo que lo del IVA, más que una oportunidad, es un bueno, necesita dinero el Estado de alguna forma, entonces pues bueno, ya, pues, carguémosle esto. Siento que lo que sí va a pasar así sin lío es el tema de los subsidios. Me huele a que eso, no sé, está tan caotizado el Ecuador que ya por fin van a pasar eso y sin focalizar, les va a valer ver. Van a solo mandar porque somos un país que no sabe usar tecnología y no puede focalizar nada. No existe acá la computadora. Y de ahí creo que, a ver, yo siento que sí les tomó o sea, como que por sorpresa algunas cosas. No creo que Ecuador tenga un buen nivel de inteligencia, sinceramente creo que eso fue desarmado por un poco de Correa en su segundo mandato, pero principalmente otra vez Lenín Moreno. Lenín Moreno es el peor presidente que hemos tenido definitivamente. Le gana de largo a Lazo. No tengo dudas, en serio. Creo que es de los Wow, wow, presidentes que wow. en El Lazo serio. Challenge ya se cerró, mijo. El Lazo Challenge ya se cerró y Lazo ganó. Sí, pero Lenín Moreno no salió del poder simplemente porque hubo pandemia. Seamos realistas, Lenín Moreno debía estar en ese 2020 fuera del gobierno. Y es lo que el Emilio dice. Yo creo que Moreno ya no se sentía presidente del Ecuador luego de las protestas. Era María Paula Romo. María Paula Romo, la que usaba helicópteros policiales, la que tenía injerencia en en la policía, la que repartió los hospitales, y ojo, que luego había temas de narcotráfico metido en los hospitales. Deberían ver si es que existe una conexión entre la señorita, porque tenemos el tema de Salcedo, el tema de los Bucaram, todo eso quedó pendiente y salió en la época de María Paula Romo. Pero bueno, en todo caso, el A tema riesgo de que me es, metan una bala, a mí no me sorprendería nada que la familia Bucaram esté de alguna forma involucrada con la mafia albanesa. No me sorprendería nada. no creo, pero, o sea, el punto es que sí existe un nivel de aprovechamiento, van a pasar algunas leyes poco populares, van a seguirle jodiendo más a la familia ecuatoriana, definitivamente. Justo esta semana creo que nosotros conversábamos que hay un nivel de endeudamiento muy alto en el Ecuador. O bueno, no sé si les comenté, pero esa noticia salió el lunes, que van a hacer un programa para educación financiera porque el ecuatoriano está muy endeudado y la clase media ya no puede pagar lo mismo que pagaba en la época de bonanza del petróleo, quiere vivir al mismo nivel, quiere seguir con los carros, la gasolina y demás. Y lo más importante es crear esta falsa ilusión de que tienen el poder adquisitivo que tristemente ya se perdió y se sigue perdiendo cada día porque tuvimos un nivel de inflación muy alto en los últimos 3 años prácticamente. Era una escalada de inflación muy alta
Y a eso le sumas el hecho de que obviamente hay personas que tuvieron que salir del país por los peligros, porque no hay oportunidad y el desempleo. Entonces, obvio, lo más fácil siempre es joderle a la familia ecuatoriana, lo más fácil siempre es joderle a la gente y ahorita la gente está como, por favor, haz lo que quieras, no, sin ver las consecuencias que va a tener a largo plazo, sin ver que ahorita ya no les alcanza a la mayoría de personas a alimentarse, a vivir. O sea, es un problema demasiado grande y es todo parte de que Correa nunca cambió la matriz productiva. Ese punto es algo que nunca hay que perdonarle a Rafael Correa. Pero bueno, es una serie de consecuencias estructurales que tenemos en el país, ya dejando la broma. Y sí, sí, seguramente han de tratar de pasar. Extraño la época cuando salían los hermanos indígenas a las calles a protestar, sentía más seguridad con ellos a tener tanto militar, policía y criminal en las calles. Yo en realidad tendría una pregunta para ustedes que sería, Ecuador tiene un ejemplo no tan, bueno, relativamente reciente de lo que está atravesando y es Colombia. Y siento que Ecuador, su gobierno, está cometiendo los mismos errores. Vamos a aprender los errores de Colombia, vamos a cometer los mismos. No sé qué opinan ustedes, pero salvando a distancias, porque obviamente Colombia y Ecuador tienen diferentes realidades políticas, bla, 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 lo que siempre decimos. Pero meter a Estados Unidos, bla, 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 estamos cometiendo los mismos errores que Colombia y nos vamos a meter en una espiral de violencia por 20 años, o creen que realmente es algo muy distinto lo que nosotros tenemos, más allá de que, como tú dijiste, tenemos el dólar y todo eso, y son condiciones muy diferentes. Colombia, solo algo rápido antes de que responda el Ricky. Colombia creo que inició esto principalmente por el tema paramilitar más que por el narcotráfico per se. Y sí, y sí, este problema va a durar bajito 1 o 2 décadas, posiblemente hasta que venga un gobierno que trate de... eh, esto hay que verlo de una forma muy interesante. Esto es como cuando alguien tiene gripe y le da fiebre y comienzan a atacar solo la fiebre, pero no la gripe, por así decirlo. Más o menos es un símil, o sea, estás atacando a uno de los síntomas, pero nunca atacas el problema, y eso es lo que hace la mayoría de gobiernos. Los últimos gobiernos que hemos tenido funcionan de esta forma porque son cortoplacistas, tal vez no piensan en la reelección, caso de Guillermo Lazo, no creo que piense en la reelección, sería una locura. Eh, entonces, sí es diferente el tema de los paramilitares y lo que está sucediendo en Ecuador. Creo que es mucho más comparado a México y México vive esto día a día y por años, por décadas. Y México La única México sigue en el problema es que sus problemas de violencia se viven ahora en Ecuador, no en México. Esa es la única sí, diferencia que tenemos con exacto. México. O sea, yo creo que la única solución a la larga va a ser que, o sea, transformar este problema de seguridad de seguridad de países en desarrollo, seguridad de países que no tienen los recursos, a un problema de salud pública de Estados Unidos y que lidien con sus adictos a la cocaína y heroína. O sea, que ya, que se legalice. Eh, a Estados Unidos no le duele esto porque a diferencia de lo que pasó con el alcohol y el tabaco, el enfrentamiento de bandas no era en sus calles, desde en otros lados y les vale ver. Es así de simple, pero si ellos tuvieran el mismo problema que tenemos nosotros hoy, probablemente la solución que dieran fuera, ¿saben que legalicen y entra a un tema de control? Se entra a regular, ya, que se regule legalmente el consumo de cocaína y de otras drogas. Que sí, que las bandas van a seguir buscando algún negocio ilícito, completamente, las bandas van a seguir buscando otro negocio ilícito, pero ya le quitas uno de los clústeres de su negocio, uno de sus negocios transnacionales más importantes, al menos. Pero depende de Estados Unidos y Estados Unidos no parece importarle mucho. Más bien se beneficia de mandar armamento a los países. No sé si quieres comentar algo, Richie, o... Mm,
Sí, o sea, es lo que dijo el José de que si es que esperas a que venga por ahí la solución, creo que vas a estar esperando hasta, hasta después de que se acabe el mundo, que es probablemente algo que pase más cerca de que termine el tráfico ilícito de drogas o incluso que simplemente lleguemos a la legalización de la cocaína o la heroína en Estados Unidos, porque seamos realistas, ni siquiera la marihuana está legalizada aquí en todo lado. Sí, ha avanzado mucho varios estados los últimos años, pero hasta que llegue a ese punto que esté legalizado en todo Estados Unidos y de ahí quieran enfocarse en otras drogas más fuertes, yo le veo largo a eso. Así que no creo que eso debería ser una estrategia ¿cómo se llama?, de solucionar este problema. Además de que, como dijo el José, es uno de sus mercados, sí, pero no garantiza que, yo qué sé, digamos que se legaliza en Estados Unidos y deciden en vez de eso empezar a tratar de empujar el tránsito ilícito de drogas más tal vez al nivel doméstico, porque países como México, Brasil, Latinoamérica en general podrían ser mercados muy grandes también, o incluso otros países, ¿no? Entonces, no, o sea, esa realmente no me parece una solución, que es por lo que yo dije al principio, que la gente que consume probablemente no vaya a detenerse de consumir por esto, y los gobiernos que tendrían tal vez cierto nivel de influencia como el de Estados Unidos a través de la legalización, tanto no tienen interés, ya sea por política doméstica, que no es algo popular en Estados Unidos, digamos, la legalización de la cocaína o heroína. Tal vez sea al nivel de encuestas, pero de que sea a nivel político y que se llegue a legalizar, no va a pasar, no va a pasar pronto. Así que tiene que ser una solución mucho más por el lado doméstico, desafortunadamente, de países como el Ecuador que están sujetos a estos problemas. Y cuando digo doméstico, no digo que no hay una forma de coordinación internacional que podría ayudar, pero probablemente tendría que ser algo mucho más localizado. O sea, tal vez trabajar junto a Ecuador, Colombia, México, eh, y trabajar al nivel, yo diría, más de coordinación económica que coordinación militar. O sea, que sea lo que José decía, tratar de solucionar los problemas de raíz, no solo los síntomas. Porque la guerra de las drogas es una guerra que no vas a ganar. O sea, eso va a durar por siempre, porque es algo que a la final les beneficia lado a lado. Y es lo que digo más o menos en este caso también. Hasta cierto punto lo que está pasando le ha beneficiado al gobierno de Noboa, porque le dio esa oportunidad de actuar. Y cuando estábamos hablando de Noboa siendo el presidente, ¿no? La condición que yo puse para que el gobierno de Noboa tenga éxito era que maneje bien la crisis de seguridad que vive el país, pero que maneje bien, obviamente no, nunca creí que le iba a dar una solución, pero manejar bien políticamente para ellos es simplemente dar una fachada de que están haciendo algo al respecto y que eso puede funcionar, ni siquiera que esté funcionando, pero que tiene el potencial de funcionar. Es decir, que la gente cree que eso es verdad. Eso ya es suficiente para ellos comprarles probablemente de seguro una reelección en las próximas elecciones. Eso creo. Tiene que ser algo que de aquí a los próximos 2 años parezca que puede funcionar o que esté funcionando más o menos y es suficiente para que después de eso se quede un buen tiempo más. Entonces, ellos no tienen necesariamente en su mejor interés realmente solucionar el problema de violencia dentro del país y de drogas, sino simplemente tienen este tipo de cosas, ¿no? Pueden beneficiarse a través de contratos privados, meterse un montón de plata entre ellos, puede solucionar los problemas de la cartera del país a través de políticas que no les afectan a ellos directamente. Entonces, por ejemplo, lo que todo el mundo pide, que el grupo Novoa pague su deuda. No, ¿sabes qué? Como tenemos esta urgencia y estamos en esta situación, podemos hacer algo como subir el IVA, como ser el basurero de China, bla, 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 bla. Entonces, ese tipo de cosas a Novoa le conviene, ¿no?
¿hasta qué punto le conviene? O sea, si es que realmente llegara a solucionar el problema totalmente, podría ser un éxito, políticamente hablando. Pero sabemos que eso es algo que simplemente no se hace de la noche a la mañana, como hemos visto en muchos otros casos, de Colombia, México, bla, 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 que obviamente son diferentes, pero en ese caso, ahí sí podría ser un desgaste político, tratar de realmente darle una solución completa. Entonces, tanto para estas bandas como para el gobierno en sí, tal vez lo mejor sea un punto medio, donde hay violencia, hay confrontamiento, pero no hay solución, por así decirlo, o al menos no hay solución completa, sino solo hay soluciones temporales, soluciones de apariencias y soluciones para ciertos grupos del país, principalmente los grupos económicos que tienen control, ¿no? Y eso incluye a los grupos económicos ilícitos, estas bandas. Me estoy imaginando una negociación entre Noboa y Alesfito, tipo decirle para la violencia por un tiempo y te presto las bananeras para que exportes lo que tú ya sabes. Me lo puedo Hijo, qué imaginar. denso, imagínate. O sea, probablemente ya se esté exportando a través de esas bananeras de A o B forma, pero eso sí está como para un guión de película, Pinzón. No, 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 esperen la Narcos de Ecuador en Netflix en 5 años. Quiero cerrar esto diciendo que a Novoa le preguntaron en la BBC si que Ecuador es un narcoestado y él respondió que estamos luchando todos los días para no convertirnos en un narcoestado y esta negación, uy, digna de no aceptar que tu ex te terminó, amigo. Wow, tremendo. Pero bueno, para ir cerrando este episodio especial, agradecerles por tomarse un tiempo de sus pseudo vacaciones del podcast para hablar de este tema. Lamentamos decirles que sí, como dijeron mis compañeros, esto no tiene una solución rápida, ni una solución que esté en nuestras manos, desgraciadamente. Así que lo sentimos por el tono pesimista. Pero si ya saben cómo somos, ¿para qué nos escuchan? Mentira, mentira. Realmente lo sentimos, pero las cosas como son. Pero bueno, amigos, la pregunta random de este episodio: ¿cuál es el mejor nombre de las bandas narcotraficantes ecuatorianas? Aquí les doy las opciones: Los Lobos, Choneros, Lagartos, Chone Killers, Chone Killers, no encuentro, lo tenía por aquí. Lo he perdido, pero... Los tiburones. Mm. ¿Cuál es el que más les gusta? Déjenme ver mientras responden a ver si encuentro alguno más. Sí, hay full más, ¿eh? Dijiste creo que 5, hay un montón. Dicen Aunque Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killers, Chovicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangsters, Caterpillar, Latin King, los P-27, Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones R7. no se olviden de los Ben 10. Los Benten, obvio. No sé, está difícil. Y yo me voy por los Chone Killers, la verdad. Creo que imponen miedo. A mí me gustan los peje lagartos, pero creo que Ben 10 es mejor. A mí me gustan los tiburones, no sé, es como que... ¿Qué son? ¿Tiburones mezclados con tigres? ¿Tiburones? No sé, Ah, ¿qué los Los chucha? tiguerones. tiburones. Ah, los tiguerones. Aquí Sí, es está una la buena lista. pregunta, Emiliano. Ahora tenemos Son- que decir algo. Queremos que a la final todos esos manes sí valen verga. Porque, aunque dijimos, hablamos mucho del gobierno y también de la subjetividad del terrorismo, pero si bien al final del día sí se ha desatado violencia sin sentido en el país, así que sí, sí, jaja, pero valen verga. Espérate, ¿sabes qué? Faltó mencionar un tema importante. Hay otro, y este es como un plus para acabar de destruir a las funciones del Estado. Se hablaba mucho de que
los policías para poder atrapar ciertas bandas y poder capturar y como que detener la exportación ilícita de droga, hacían tratos con algunas personas privadas de la libertad, como que les ofrecían celulares, internet, colchones, papel higiénico a cambio de esa información. Porque uno diría, bueno, ¿y cómo es que llegó a una disparidad de poder dentro de las cárceles? Y sí, comenzó de esa forma, básicamente, porque había gente que tenía o sea, eran favorecidas, a veces hay personas que son favorecidas dentro de las cárceles y obvio eso termina creando este tipo de escenarios. Así que la policía también tiene un papel de negligencia muy grande en todo este tema que la gente a veces se olvida. También a la gente se olvida mucho Mira, José, no me distraigas. Yo iba a decir algo y José me distrajo porque justo había encontrado algo importante que era, que la minería ilegal también está muy metida en esto. Y hemos hablado un poco de eso, hemos hablado del impacto ambiental, pero nunca hemos hablado de que estas bandas también están metidas mucho en eso. Y es un problema muy grave que tanto el gobierno de Lenín Moreno como el de Lazo no hicieron nada por frenarlo e incluso han facilitado mucho, mucho, mucho. Así que nada, recordemos que esto, que no es solo la droga, no es solo la droga, es también la minería. Pero bueno, no sé si es que hay alguna otra cosa que quieran decir antes de cerrar o están bien. No sé. En pocas, todos los problemas del Ecuador se juntaron para formar la crisis de crimen organizado y drogas que estamos viviendo hoy en día. Literalmente, creo que todos los problemas que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años nos están explotando en la cara ahorita. Todo gracias a desde Jaime Roldán hasta Daniel Noboa, todos sin excepción han contribuido a este hermoso problema. Bueno, estamos siendo un poco injustos con Jaime Roldán porque murió sin poder hacer mucho. Así que creo que le puedo dejar de la ecuación. ¿Quién fue el que le siguió a Eduardo Hurtado? Ah, ese hijo del mal. Le odio. Tiene ese famoso libro sobre la historia del Ecuador, pero es un pobre HDP. Un pobre HDP. Eh, le tengo. Para cerrar, le tengo algo muy positivo. ¿Qué pasó, José? Con Lucio estábamos mejor, definitivamente. Que vuelva Lucio Gutiérrez. Lo positivo es que en 2001 Colombia estaba en una de sus mayores crisis muy parecidas de Ecuador. Y ahí en ese año se jugó la Copa América en Colombia, sin Argentina, pero Colombia terminó ganando la Copa América. Así que tal vez nos toca, ¿no? No sé si Dios existe, nos puede dar una, que es en medio de nuestra crisis institucional más grande, dejarnos ganar la Copa América antes de desaparecer el país por completo. Te lo agradecería, muchas gracias. Ese es mi deseo para el 2024, muy atrasado, pero sí, de verdad, ¿Cuál es el gracias. chance de que las bandas organizadas del país le amenacen a los organizadores de la Copa América para que Ecuador gane? La pruebo, la pruebo. Es más, tampoco mencionaba que el mundo del fútbol está también muy metido en todo este problema. Hay muchos equipos que se utilizan para lavar dinero. Ahorita acabo Y de bancos acabar. también. Y no te olvides de los bancos también, amigo. No te olvides de la banca. Que, oh sorpresa, adivina quién fue el presidente que quitó regulaciones a la banca. No debió ser Guillermo Lazo, seguro no fue Guillermo Lazo. No, No, para mijo. nada. Obvio, no podía ser Guillermo Lazo, un banquero. ¿Cómo va a ser el que quita regulaciones a su negocio? Qué Esa beta de persona no gobierno, quería más dinero para sí mismo, desastre de solo quería ser presidente, debe presidente y ser. escribir un libro sobre sus grandes éxitos. Pobrecito. Pero bueno. Em, a la F en el audiencia, chat por Ecuador. A la audiencia, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos ya pronto, a partir de febrero. No les puedo dar una fecha exacta porque hay que cambiar muchas cosas de diseño, hacer programas, invitar invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en febrero volvemos con la cuarta temporada del podcast. Eh,
Así que estén atentos a todas nuestras redes sociales y todo para que estén atentos del estreno de la cuarta temporada. Espero que hayan disfrutado de este episodio especial, que les haya despejado algunas dudas, que han podido entender un poco más que sí, hay canales periodísticos mucho mejores que nosotros y más importantes como Tinta Digital, Blanco y Negro, que Sí, también les de digamos que lo periodismo. sigan porque son Oye, muy buenas. espérate. Sí, yo sí quiero dar una verdadera buena noticia, que lo cambia todo en medio de esto. Se descubrió una ciudad perdida en la Amazonía. Eso tal vez lo podemos hablar en otro capítulo porque creo que es un poco extenso el tema. Perfecto. Solo acuérdate de anotarlo en la agenda porque después te olvida o simplemente prometemos cosas que no cumplimos. Pero este es el propósito de la cuarta temporada del podcast. Prometer, hacer las cosas que prometemos. Así que ya dijimos al comienzo que vamos a hablar de Shingeki no Kyojin, más conocido como Ataque a los Titanes. Solo falta que el Ricky Oye, se oye, acabe la maldita serie. espera un segundo. Creí que la ciudad perdida que habían descubierto era en la costa. Es en la Amazonía, es una ciudad Loco, gigante, se supone. creí que era en la costa y se llamaba Esmeraldas. Maldita sea, Patuns. Ricky. Maldita sea. Cacho, Maldita, cacho. ¿sabes qué? Corta eso último. Corta ahí el capítulo. No, no. Suficiente. Esmeraldas. La verdad es que todo, loco, el hecho de que Esmeraldas, si quiere, esté como esté, eso espero que no les deje dormir a todos esos cabrones en la noche. Todos los que hemos mencionado en este podcast. Espero que recuerden Amén. que Esmeraldas existe y que están así. Bueno, obviamente Esmeraldas es solo un ejemplo, pero sí, chucha. Qué mal, qué desgracia, la verdad. Me acaba de surgir una duda. ¿No creen que tal vez Casablanca, los que no conocen, que no estoy hablando de Casablanca, Estados Unidos, sino estoy hablando de esta organización en medio de Esmeralda, que cuando nació era llena de pelucones ecuatorianos? ¿No creen que fue algo para lavar dinero? Hijo, entremos Era a más las que nada para acusaciones consumir de las Schwarz. drogas que nos están destruyendo. Y bueno, sí, los Schwartz, eso sí. Esos Schwarz. Un abrazo a los Schwarz. Wow. Bueno, creo que a este punto hasta todos los gobiernos que los últimos 5 gobiernos han sido gobiernos para lavar dinero. Desde que al dólar en Ecuador, creo que ese es nuestro destino, finalmente. Pero bueno, me pasé de largo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima y estén atentos.